Hola, ¿cómo están? Estaba organizando este proyecto hace mucho y vengo con este nuevo vídeo sobre para mí las peores consolas. Espero que nadie se ofenda, pero es según mi opinión, así que si ustedes respetan la mía, yo respeto la de ustedes. Bueno, empecemos. Aquí el equipo Locuendo: Sergio Abril, que tal vez no la conozcan, la Yer, mi amiga, sí claro amiga, y el invitado especial Alxun, muy buen amigo nuestros. Bueno, empecemos. Hola amiguitos, aquí el equipo Locuendo. Hola, gracias por dejarme entrar en el video, Nick. Igual yo, muchas gracias Nico y Sergio. Hola, yo soy Alx, un amigazo del equipo Locuendo. Bueno, empecemos. Número 10. Gizmodo es una consola portátil de la compañía Tiger Telematic, apareció en el 2004 en Estados Unidos e Inglaterra, a pesar que al comienzo anunciaron su lanzamiento mundial, este nunca se produjo. La consola no tuvo el éxito esperado ya que no tuvo mucha publicidad, además de que en esa época tenía como competencia con Nintendo y su Nintendo DS y Sony con la salida del PlayStation portátil. La compañía se declara en bancarrota en el 2006, cancelando la producción de la Gizmodo. En el 2007 anunciaron un nuevo modelo que saldría en el 2008, pero luego esa idea fue descartada por los nuevos propietarios de la compañía. Desde ahí se abandona el proyecto Gizmodo, siendo considerada una de las peores de todos los tiempos. Bueno, pues yo número 9. En 1995, Nintendo presentó la Nintendo Virtual Boy, un dispositivo que te permitía jugarlos en tercera dimensión. Se consideraba el futuro de los videojuegos. Nintendo dice que gastó más de $25 millones en publicitar su nueva consola, pero lastimosamente no tuvo éxito. Y es que habían quejas, los niños sufrían de dolores de cabeza luego de jugar por unos minutos. Esto, sumado a que solo se hicieron 14 juegos para esta consola, fue uno de los fracasos más grandes de Nintendo. Un año después de su salida, la consola fue descontinuada. Aquí estoy número 8. Luego de que Sega sacara la Sega Genesis o Sega Mega Drive, presentó su siguiente gran consola llamada Sega Saturn. Era la sexta consola que presentaban, saliendo para competir contra la 3DO de Panasonic y más adelante con la Sony PlayStation. A pesar de que cuando salió tuvo una buena recepción, fue perdiendo importancia tras la salida de la PlayStation de Sony, el cual poseía un amplio catálogo de videojuegos y que era mucho más sencillo para programar. La consola perdió importancia tras la salida de la Nintendo 64, así que en 1998 prácticamente había desaparecido del mercado. Número 7. La 3DO, como se le conocía, era una consola hecha por Panasonic, Sanyo y Goldstar, actualmente LG. La consola tenía características avanzadas como un microprocesador ARM 60 de 32 bits, 2 compresores de video, 2 vías de DRAM, un embutes de RAM y una lectora de croma a velocidad de 2x. Permitía que se conectaran hasta 8 mandos a la vez, además de poseer un software que reproducía CD, ver fotos en CD y video en CD. El error de la 3DO para muchos fue el precio, costaba $699 en su lanzamiento cuando había toda una guerra de consolas en esa época. Eso hizo que la 3DO no tenga el éxito esperado. Número 6. Atari Jaguar es una consola que salió en 1993, la consola salió para competir contra la Super Nintendo y el Sega Genesis, que en ese tiempo estaban liderando las ventas. El Atari Jaguar llamó mucho la atención por ser una consola de 64 bits, mientras las demás consolas aún seguían en 16 bits. A pesar de tener un mejor hardware con capacidad de mover juegos en 3D, la Atari Jaguar fue un fracaso en ventas. Solo 2,5 millones de unidades fueron vendidas. La culpa dicen que fue del marketing que tuvo. Número 5. En 1991 Philips se quiso meter en el mundo de los videojuegos con su Philips CD, que básicamente era un reproductor multimedia el cual podía correr juegos de 16 bits. La consola tenía muchas posibilidades ya que podía reproducir discos CD, CDs de música, CD+G, CDs de karaoke y hasta los video CDs. A pesar que Philips hizo un acuerdo con Nintendo para sacar juegos basados en Mario Bros. O Zelda, la consola nunca tuvo el éxito esperado. Aparte que en esa época también salió la consola de Sega Mega CD. Número 4. En 1989, Atari presenta una consola portátil llamada Atari Lynx. Esta consola llamó mucho la atención por ser la primera en poseer una pantalla LCD a color. Sus competidores, que en ese entonces eran la Game Boy y el Game Gear, las cuales tenían una tecnología más antigua que la Atari Lynx.
Lamentablemente la Atari Lynx no tuvo éxito por su elevado precio y lo poco que duraban las baterías. La capacidad de sus cartuchos eran de 128 kilobytes, era retroiluminada y tenía sonido estéreo. Número 3. Esta fue una consola comercializada por Apple en 1995. Pero Apple nunca quiso sacar su propia consola, ellos querían vender el producto para que otra empresa lo comercialice. La empresa que lo hizo fue Bandai. Bandai Pitpin traía un procesador PowerPC 603 a 66 Hz con una versión limitada de MacOS. Tenía un precio de $599, la cual lo hacía un sistema mucho más caro que sus competidores, la PlayStation y el Nintendo 64. Solo se llegaron a hacer unos cientos de consolas, convirtiéndose en uno de los peores productos tecnológicos de la historia. Número 2. Game.com es una consola portátil hecha por Tiger Electronics. Lo interesante de esta consola era que traía una pantalla táctil y era una combinación de consola con venía con su lápiz. La consola apareció en 1997, pero no se hizo muy popular por los diferentes problemas que tenía el hardware y por la baja resolución de su pantalla monocroma. Número 1. Para mí la peor consola Atari 5200 fue lanzada en 1982, fue la predecesora de la Atari 2600, pero no tuvo el mismo éxito que tuvo la 2600. Solo se vendieron 1,5 millones de unidades, por lo que ahora es muy buscada por coleccionistas de videojuegos. Uno de los errores de Atari fueron los malos materiales que usaron para hacer esta consola. Los botones eran de goma, así que paraban fallando. Otro de los errores de Atari fue que el control no era como los clásicos controles, los antiguos controles no se podían usar en la nueva consola, además de que la palanca no se autocentraba, así que era complicado jugar algunos juegos. El proyecto solo duró 2 años, así que en 1984 fue retirada del mercado. Bueno, hasta la próxima. Aquí se despide el equipo Locuendo, adiós. 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 Se despide el equipo Locuendo, adiós.